Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias desde ya por acompañarnos, no solamente a través de la plataforma de YouTube, sino también a través de la televisión. De paso, hablando de YouTube, les recordamos como siempre de que nos ayudaría mucho suscribiéndose a nuestro canal, activando las notificaciones y compartiendo nuestro contenido, ya que más de la mitad de la audiencia de YouTube no está suscrita al canal y dándonos su suscripción nos van a ayudar a que YouTube recomiende nuestros videos y que el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas más personas a través de esa plataforma, no solamente a través de esa plataforma, sino también a través del resto de las plataformas en donde estamos presentes en Perspectiva Siglo XXI, las cuales en este momento están apareciendo en pantalla. Así más que nada para pedirles de que nos acompañen, suscribiéndose, dándole like, siguiéndonos y compartiendo el contenido para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas personas. Además de lo que ya se ha hablado con respecto al programa anterior que dio el licenciado Rubén, a través del cual vamos a dar el resumen, mientras vamos ya adentrándonos a justamente hablar acerca de ese programa, le damos la bienvenida a Matías López. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias porque nos siguen, gracias porque también comparten nuestro contenido. Como bien le decía a Johnny, vemos que hay personas que ven los programas, que no están suscriptos. Les recordamos que es totalmente gratuito, eso no tiene ningún costo, la suscripción. Es solamente un clic y a nosotros nos ayudan a que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio a través del trabajo que estamos realizando en las redes. Por eso es importante. Y por eso también es importante no quedarse solo para ustedes, sino también poder compartirlo con los demás. Estamos hablando de mensajes, de temas que son de vital importancia y sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo. Tenemos que entender que Jesús nos necesita. No somos indispensables, porque si nosotros no hacemos, alguien más lo va a hacer por nosotros. Pero sí nos perderíamos la bendición que Dios tiene cuando uno se enfila en las listas del ejército del lado ganador, cuando compartimos y formamos parte del trabajo que tenemos que hacer en la redención de la humanidad, en el trabajo que tenemos que hacer en acercar a las demás personas a Cristo. Porque decime, Johnny, a vos cuando algo te gusta o algo te hace bien, ¿lo querés compartir o no? Por supuesto. Y los temas que estamos hablando, o sea, aprender más de Cristo, ¿te hace bien o no? Totalmente. Entonces dan ganas de compartirlo. Si no lo compartimos es porque está faltando algo, me parece, Johnny. Así es. Y si nos hace tan bien, si realmente tiene un cambio o produce un cambio significativo en la vida de cada uno, entonces lo que más vamos a querer mínimamente es que por lo menos aquellas personas que forman parte de nuestro entorno también lo puedan conocer. Por eso es que los invitamos a que puedan compartir este contenido. Y ya justamente hablando de contenido, vamos a adentrarnos entonces en el programa. La primera pregunta ya para ir comenzando es, ¿cómo invita Jesús a sus discípulos a comenzar su ministerio? Y pareciera como que estamos atrasando lo que íbamos a hablar de las 7 iglesias, pero no. Esta es la introducción que estamos realizando para poder entender bien el enfoque con el que estamos estudiando estos temas fascinantes en el libro de Apocalipsis. Recuerden que estamos en un seminario que ahora tomó una vuelta, diríamos, para poder estudiar un poquito más de manera específica ciertos elementos, que en este caso van a ser las 7 iglesias que vamos a estudiar, pero sobre todo cómo Dios, a lo largo de la historia, como ya explicamos, le sigue hablando a su pueblo. La invitación que hizo allá por el 29 después de Cristo hoy se mantiene y Jesús hoy sigue hablándonos. Y fíjense cómo comenzó todo. Este es el principio, podríamos decir. El principio del fin, porque es el principio del gran ministerio que hizo Cristo en la tierra. Y fíjense cómo nos cuenta Mateo lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que Jesús comienza a predicar y Él empieza a hablar y Él empieza a su ministerio, podríamos decir, a hacerlo de manera solitaria. No quiere decir que desde el día 1 que Él comienza su ministerio, los 12 discípulos estaban con Él e inclusive los 12 lo acompañaban todo el tiempo. Estamos hablando de que lo que sucede ahora que Mateo relata, aproximadamente pasó 1 año y medio desde que Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio. Durante este año y medio,
tanto Pedro como Andrés como los discípulos no lo acompañaban a Jesús de manera constante, todo el tiempo hablando y siendo discípulo de su maestro, sino que iban, podríamos decir, mechando el seguir a Cristo con las actividades. Tenían que mantener sus hogares, Pedro estaba casado, así que no iba a ser fácil porque no solamente estudiando o escuchando a Jesús podía mantener su hogar. Entonces fíjense que desde que Jesús comenzó a predicar, empezó a predicar con un mensaje, podríamos decir bien clarito. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, un mensaje a arrepentirse de los caminos que estaban siguiendo. Un mensaje a arrepentirse de los caminos que estaban transitando. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús empieza su ministerio trabajando en favor de los judíos, el pueblo que había elegido especialmente. Por eso dice el reino de los cielos y no dice el reino de Dios. Porque ustedes saben que en el pueblo judío decir el nombre de Dios era una blasfemia para ellos, ¿no? Era imposible decir, era un pecado. Entonces cambiaban en el cotidiano cielos, Dios por cielos. Entonces esto era podríamos decir, una frase común que se decía, el reino de los cielos. En realidad Dios estaba diciendo, arrepiéntanse, entiendan que no es por ahí por donde tienen que ir, porque el Señor se acercó. El reino de Dios está más cerca que nunca. Fíjense qué similitudes que vamos a tener a lo largo de toda la historia con este mensaje. Y dice que Jesús fue al mar de Galilea y ve a dos hermanos, a Simón Pedro y a Andrés. Y dice, ellos estaban echando la red al mar porque eran pescadores. Y muchas veces nosotros creemos que para predicar de Dios, para trabajar en favor de Jesús, tenemos que estudiar mucho o ser personas intelectuales. Y saben, en esa época, ser pescador no era considerado uno de los mejores trabajos. Les voy a explicar por qué. Cuando Jesús viene a la tierra, el pueblo judío se manejaba más o menos de la siguiente manera. Ellos tenían maestros en la ley. Ser maestro en la ley era lo mejor a lo que se podía aspirar. Si uno era inteligente, capaz, hay en algunos lugares que te dan becas, ¿no? En aquel entonces, ser becado por facultades importantes era estudiar a los pies de un maestro. Todo niño, no importara cuántos años tenía, o sea, siempre desde pequeños, se acercaba a la sinagoga e intentaba ser discípulo de un maestro. Aquellos más ávidos en la palabra de Dios, y estudiar era estudiar la palabra de Dios, era saberse la Torá de memoria. Estamos hablando de 5 libros, ¿sí? Ellos tenían que saber mucho de la Biblia. Entonces, cuando un maestro veía que alguien era perspicaz, que era inteligente, que se acordaba de los textos, que podía discernir, era llamado a ser discípulo. Podríamos decir que los menos inteligentes en estos asuntos y no llegaban a ser maestros, no les quedaba otra que ser o cumplir con el oficio que su padre tenía. En este caso, de familia de generación en generación, Pedro y su familia eran pescadores. No quiere decir que era una deshonra esto, pero sí que eran considerados una de las clases sociales más bajas. Por lo tanto, podríamos decir que los discípulos de Cristo no eran los más letrados de la época. Jesús se arma un grupito de personas que eran generalmente los rechazados de la sociedad. Y Dios siempre actuó de esta manera. La Biblia dice, porque Él elige lo humilde para avergonzar a aquellos soberbios. Fíjense que no importa cómo sea y ni en lo que estés haciendo cuando Cristo te encuentra. Cuando Cristo te encuentra y se confronta con vos, vos no podés seguir igual. Cristo no les dice, mirá, ustedes tendrían que estar siendo discípulos, por eso me voy a ir a una sinagoga. No, Él entendía que se necesitaba mucho más que ese supuesto intelecto, que esa inteligencia. Y Dios nos necesita y Dios nos busca. Fíjense que dice, cómo sigue contando el relato. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Aproximadamente era el año 29 después de Cristo.
un año y medio después aproximadamente del comienzo de la iniciación del ministerio de Cristo, y ahora sí están preparados. Después de un año de estar de manera intermitente, ahora era el momento de dedicarse de lleno a predicar el Evangelio. Ahora era el momento de poder dedicarle el tiempo completo al Señor. Y quizás vos que me estás viendo, tenés ese deseo. No lo reprimas más. Es momento de trabajar por el Señor. Pero a veces es difícil porque la economía golpea o la realidad que mi familia, no importa. Ellos decidieron dejar todo y seguir a Cristo. Cuando nosotros tomamos esta decisión, a ver, no quiere decir que seguir a Cristo es una decisión fácil en primer lugar. Tampoco quiere decir que va a ser un camino de rosas, donde ya no va a haber más problemas, sino al contrario. Una vez que decidimos seguir el Maestro, eso significa que nuestros caminos nunca van a ser más solitarios. Nunca más te vas a sentir solo. Cristo promete acompañarte en cada paso. Él promete estar con vos. Pero seguir a Cristo va de la mano con trabajar. Porque le dice, vengan en pos de mí, síganme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. En otras palabras, le estaba hablando con el idioma que ellos entendían. A partir de ahora vamos a intentar ganar almas para Cristo. Y fíjense que utilizo el verbo intentar porque no podemos obligar a nadie. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. Echar las redes, hablarle a todo el mundo, utilizar las redes. Pero no somos los encargados de convencer a nadie. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Y así como obra en tu corazón y en el mío, tiene que obrar en el corazón de las demás personas. Pero ¿cómo van a conocer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les hable? ¿Cómo van a ver si no hay quien les comparta un video, un link? Fíjense cómo continúa esta historia. Y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y ahora se encuentra con 2 personas más. 2 personas que habían sido rechazadas por los maestros de la época. Los hijos de Jacobo. Los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo. Y fíjense que algo interesante. Los encontró remendando sus redes. Las redes era el elemento vital que ellos necesitaban para poder adquirir los recursos necesarios para vivir. Y ellos estaban gastando tiempo y sus energías en reparar eso que para ellos era lo más importante. Ellos estaban ahí reparando lo que para ellos era lo primordial para sus recursos para poder solventar su vida. Y a veces no nos pasa, ¿no te pasa que sentís que estás malgastando tu tiempo? Que mientras estás reparando la red no te llena. O a veces no te pasa, a mí me pasó, yo era soldador de microsoldadura y mientras estaba soldando teléfonos o computadoras, o depende de lo que me tocara, si bien me gustaba, no me llenaba del todo. ¿No será que estamos gastando nuestras energías en recursos o aferrándonos a cosas que no son los que Dios tiene para nosotros, que no son los planes que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué no te pones ahí en el momento, ahora, a dónde estás? ¿Por qué no te pones al servicio del Señor? No quiere decir abandonar todo, pero ¿por qué no reflexionas si eso que estás haciendo es lo que Dios quería para vos? Eso que estás haciendo, eso que te quita tiempo, eso en el cual estás dejando todas sus fuerzas, es el plan que Dios tenía para vos. Si estás explotando al máximo los recursos que Dios te da para servirlo. Porque acá al instante dejaron la barca y le siguieron. Ser pescador quizás era el sueño del padre.
Quizás ellos no tenían planeado para su vida ser pescadores. Lo estaban haciendo porque no les quedaba otra. Pero déjame decirte que cuando Cristo aparece en tu vida, siempre hay un camino mejor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos. Porque así como yo tengo pensamientos de bien, para ti, dice el Señor, de prosperidad y de abundancia. Él quiere bendecirte. Por eso no te limites en tus objetivos. No te limites en lo que te vas a proyectar en la vida. No te quedes con el remiendo de las redes con las que y ya está suficiente. Apunta más. Si Cristo está en tu vida, ¿cuál es el límite? Ellos decidieron dejar todo lo que sabían. Ellos estaban acostumbrados a esa vida. Esas redes eran la seguridad de un mundo material. Esas redes que ellos estaban remendando eran lo que a ellos les daba la seguridad de que mañana iban a poder comer. No quiere decir que hay que dejar todo y abandonar e ir atrás de Dios, pero sí tenemos que entender que la vida es un proceso y que quizás vos ya terminaste el proceso de lo que sea que estés haciendo. Ahora necesitas avanzar, ir hacia adelante. Y entonces desde ese momento empezaron a recorrer toda Galilea. Y fíjense que el Evangelio, Cristo, con estos discípulos, iban enseñando a las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Podríamos decir que enfermedad y dolencia es lo mismo, ¿no? Pero en realidad una enfermedad era considerada en aquel entonces, con esa palabra, algo que era irreversible. Una dolencia era algo que podría ser reversible, pero una enfermedad está haciendo referencia acá Mateo a aquello que no tenía solución. Ya habían ido a todos los médicos conocidos y no encontraban una solución. Quizás muchos ya habían ido a más de 5 o 6 médicos y todos le habían dicho que su enfermedad era terminal. Pero cuando Cristo aparece en tu vida, el camino no termina con la muerte. Cuando Cristo aparece en tu vida, el camino no termina ahí donde estás, en el estancamiento en el que estás. Cristo te ofrece avanzar. Y eso es lo que hicieron. Para eso Dios busca a estas personas, para que ayuden a otras personas. Para eso que vino Cristo a este mundo, para mostrarnos cuál era el Evangelio verdadero. Y que conocer a Cristo, aprender de su palabra, tiene que traer esperanza, amor, ganas de seguir viviendo. Y sigue diciendo, ahora en otro acontecimiento. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa de en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y acá Jesús nos enseña que no hay sectarismo en el Evangelio. No es para solo unos pocos. No es para la élite. Y sobre todo nos enseña a no discriminar ni a hacer acepción de personas. Porque los pescadores eran considerados la clase más baja social, peor que los pobres, como son considerados lamentablemente hoy en día. No sé si te pasa, pero a veces a mí me suelo escuchar, ¿no?, como que tratan de menos a la gente por sus recursos económicos, como si fuera eso lo que Dios ve. Y ahora un publicano. Un publicano, Mateo, quien cobraba, no lo vamos a hablar mucho porque ya hablamos de esto muchas veces, pero sí tenemos que entender que Mateo era considerado como un alto traidor a la patria. Era como que, para que nos hagamos una idea, si estuviera acá en Argentina, él hubiese vendido las Malvinas. O él le hubiese hecho algo para que los ingleses tengan las Malvinas hoy en día, por ejemplo. Mateo no era querido por su pueblo. Él era considerado un alto traidor. Mateo era una persona de plata, pero no se había hecho la plata de manera lícita, por así decirlo. Él se encargaba de cobrar tributos y seguramente cobraba más a todos esos. Y si alguna familia no le pagaba los tributos, él le decía al soldado romano, al pueblo romano, que esa familia no había pagado. Entonces la única manera de pagar era vendiendo su casa, vendiendo sus inmuebles,
vendiendo su familia, perdiéndolo todo. Por eso no lo querían. Fíjense que aconteció, dice que estando él sentado en la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores. Ahora, ¿en qué estaba pensando Mateo, no? Porque publicanos y pecadores, ¿no eran personas acaso? Y esto causó mucho revuelo en la élite de esa época, entre los fariseos y los escribas. Pero sin embargo tenemos que entender que Cristo nos está llamando primero a seguirlo, y segundo que es momento de trabajar por el prójimo sin hacer distinción social. Sin trabajar solamente por uno. Porque así como podemos cometer el error de trabajar solo por los ricos, también cometemos el error de trabajar solo por los pobres. Es para todos igual. El Evangelio es para todos. Cristo vino porque había necesidad. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice Marcos 10:45. Y también para dar su vida en favor de muchos. Siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué mensaje da Jesús antes de morir en la cruz? Y ahora vamos a ir al Getsemaní, en una charla que tiene Jesús con su Padre, una charla de padre a hijo. Fíjense lo que dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y acá cuando hablamos el mundo, no significa que somos extraterrestres, ¿no? El mundo tiene que ver con una connotación de todos aquellos que se oponen a Cristo. Cuando acá Juan escribe mundo, en realidad quiere hacer alusión a todos aquellos que deciden desobedecer a Dios, que por ahí, conociendo la verdad, deliberadamente se oponen. Podríamos decir que, por ejemplo, el mundo, en la época de Jesús, cuando Él fue crucificado, fueron los que lo condenaron, fueron los que los escupían mientras Él llevaba su pesada cruz, fueron aquellos que lo golpeaban, que lo insultaban, todos aquellos que están en contra de Dios. Y fíjense que dice, yo les he dado tu palabra. Más adelante dice la verdad. Es momento de trabajar en favor de la palabra, en favor de la verdad. Y el mundo los aborreció. Los aborreció porque el mensaje que tenemos que dar no es un mensaje que va en favor de lo que el mundo quiere. El mensaje que tenemos que dar quizás tampoco sea un mensaje popular. Quizás causemos más revuelo que en realidad lo que corresponde, porque parece que vamos en contra de la corriente. Y muchas veces escuché decir que por ahí ser cristiano es alejarse, irse a vivir al campo, estar lejos y no hacer más nada. O también a veces hay religiones que predican esto de aislarse del mundo y permanecer aislados hasta que Cristo venga por segunda vez. Cuando en ningún momento en la charla de Jesús con su Padre está este pensamiento. No te ruego que los quites del mundo. Yo necesito que estos estén ahí. Yo necesito que mis hijos, aunque no sean adorados, aunque no sean los más queridos, los necesito ahí. Necesito gente en las grandes ciudades, en los pueblos, que marquen el cambio. Que sean agentes que marquen una diferencia en la decadencia moral que está dando el mundo. Por eso no te pido que los quites, porque yo necesito gente trabajando. Pero sí te pido un favor, guardalos del mal. Porque aquellos que se dedican a trabajar en mi favor, su recompensa no está en este mundo, así como yo no soy de este mundo. Ese reino de los cielos que ha llegado se promete a todos aquellos que deciden seguir a Cristo. No solo seguir, sino trabajar a Cristo. Y sigue diciéndole Jesús a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Es momento de levantar el estandarte de la verdad.
Así como Cristo vino a este mundo para que podamos entender a Dios, Jesús nos envía a nosotros al mundo para que podamos explicarle al mundo qué es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo le vas a explicar al mundo qué es el reino de los cielos si no lo vivís cotidianamente? ¿Cómo le vas a explicar al mundo del amor de Cristo si no lo sentís? ¿Cómo le vas a dar a alguien algo que no tenés? Por eso esto es importante. Entender que a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, la Biblia, podemos conocer a Cristo. Pero tenemos que trabajar en favor de otros. No nos podemos quedar quietos. Porque Dios no nos llamó para aislarnos. Dios no nos llamó para quedarnos guardados en casa y no salir ni no compartir. Dios no te llamó para aislarte. Porque así como tú me enviaste, yo los he enviado al mundo. No solamente a aquellos que amamos y que queremos, a todos. Y te vuelvo a repetir, nuestro trabajo no es convencer a las personas. Nuestro trabajo es predicar, predicar y predicar. Y predicar no tiene que ver solamente con pararse atrás de una cámara. Predicar no tiene que ver quizás hablar atrás de un púlpito. Predicar no tiene que ver solamente con dar grandes conferencias o discursos. Predicar tiene que ver también con tu testimonio. Predicar tiene también que ver con ayudar al que necesita. Predicar tiene que también mostrar el Evangelio a través de las acciones. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando vino con sus discípulos, los primeros? En el comienzo iba enseñando en las sinagogas, sanando y reparando. Me encanta considerar a Jesús como el gran reparador. El reparador no solamente de vidas, de almas, de cuerpos, sino también de mentes. Cristo quiere repararnos. Él quiere darte una nueva oportunidad, pero para que cumplas un objetivo. Así como Dios lo envió a la tierra, Dios nos envía a nosotros a trabajar, no para quedarnos de brazos cruzados. Siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué hizo Jesús antes de ir al cielo? Y ya vimos cómo comenzó todo el ministerio de Cristo. ¿Qué pasó antes de la muerte de Cristo en la cruz? Que es para esta fecha en la que sale el programa, es una fin de semana muy especial, ¿no? Donde se recuerda este tema. Si bien no consideramos quizás la fecha exacta, eso sí, a nivel general se recuerda, hay una predisposición especial por este tema. Ahora, después de esta Vía Crucis que Jesús pasó, después de su muerte, ¿qué hizo antes de ir al cielo? Porque te recuerdo que Jesús no quedó en la tumba, sino que resucitó. Y Juan lo dice de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Esta no es la primera vez que Jesús se les aparece después de haber resucitado. Ya esta es la tercera o la cuarta. Y fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Porque ya vimos que Pedro, los hijos de Zebedeo, ¿a dónde los encontró Jesús? Pescando. Pero a los otros no. ¿Cuántos discípulos de Jesús había? Estaba Pedro, Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo, 5, y los otros 2 discípulos, 7. 7 de 12. 7 de 12 estaban juntos. Y Pedro no tuvo mejor idea que volver a lo antiguo. Acá no se dice que Pedro ya hubiese desestimado de trabajar para Dios. Pero sí ellos estaban confrontando una realidad. Todas esas expectativas y esperanzas que tenían en el Mesías se dieron cuenta que no se cumplieron porque ellos habían tergiversado la imagen de Jesús, del Mesías que los judíos esperaban. Jesús vino a desconstruir la mente de estas personas. Y Pedro, sin saber a dónde ir, preocupado,
angustiado porque había traicionado a Jesús y él pensaba que no merecía ya una nueva oportunidad. Pedro, como era Pedro, con su carácter, él sentía de que ya no tenía la oportunidad. Seguro pensará, ay, mira cómo hablan de mí estos. Ay, no puedo caminar porque todos me miran sabiendo que yo negué a Jesús. Y no tuvo mejor idea que volver a lo anterior. Volver a remendar esas redes que estaban rotas. Volver a aquello que le daba seguridad y en lo que él sabía hacer, pero no para lo que Dios lo había llamado. Y a veces nos pasa que en la vida tenemos altibajos. En la vida quizás tenemos algunas expectativas que no las cumplimos y pensamos que ahí es el final. Entonces volvemos a lo anterior. Buscamos el escape al lugar seguro en el que tenemos. Y quizás es aquello seguro es la plata, quizás aquello seguro es un trabajo, quizás aquello seguro es algún familiar, alguna casa. Pero no es nunca la voluntad de Dios que volvamos hacia atrás. Pedro actuó humanamente y 6 discípulos más lo siguieron. Yo me lo imagino ahí a Tomás, a Natanael, a los otros 2 discípulos que no deberían ni tener idea de lo que era pescar. Y en la noche, porque el mejor horario para pescar, y eso Pedro lo sabía, era la noche, van a pescar. Y cuando lleva amaneciendo dice que Jesús se les presentó, pero no lo reconocieron. ¿No se les había aparecido ya? Sí. ¿Y por qué no lo reconocieron entonces? Porque tenían el foco puesto en las redes. Tenían el foco puesto en la depresión que sentían. Tenían el foco puesto en que las cosas que habían proyectado no les habían salido. Tenían la vista puesta en aquello que les daba seguridad. Y se olvidaron de que Cristo había muerto, pero que había resucitado. Y sin embargo, Jesús se les aparece cara a cara y no lo reconocen. 3 años de estar al lado del Maestro todos los días y no lo reconoces. Acá no es un tema de que los discípulos tenían problemas oculares, sino tenían problemas mentales en cuanto a que se habían bloqueado porque no era lo que esperaban. Y más que nadie, Pedro. Entonces se da una charla entre Jesús y sus discípulos. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y la historia se vuelve a repetir. Dios le vuelve a dar una nueva oportunidad. Entonces le dice, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y todos dijeron que no. Nadie dijo, ¡es Jesús! Ni siquiera la voz le reconocieron al Maestro. ¿Cuántas charlas habían tenido? ¿Cuántas pláticas de lo que iba a suceder? ¿Cuántas historias compartieron, parábolas, y no lo reconocieron? Y muchas veces nos pasa que en la vida pensamos que Dios nos deja solos. Muchas veces nos pasa que en la vida Dios no nos habla. Muchas veces nos pasa que en la vida sentimos de que Dios nos dejó a la deriva. Cuando en realidad no nos damos cuenta que no es que Dios no está, sino que nosotros estamos tan ocupados en otras cosas que eso que estamos ocupados no nos deja verlo. Y lo mismo pasa a lo largo de la historia. Y Cristo nos sigue hablando, y así le habló también a su pueblo a lo largo de toda la historia. Y es lo que vamos a ir estudiando en estos días. Entonces, me imagino a Jesús, ni sabe lo que les espera, diciendo, ¿no? Hagan una cosa, tírenla otra vez para el otro lado. Y ya era de día, la peor hora para pescar. Entonces ahora Jesús apela a la memoria emotiva. Cuando vos no lo ves, cuando vos no lo escuchás, Jesús se preocupa y empieza a buscar la manera de poder tener un contacto con vos. Y quizás en este momento te esté apelando la memoria emotiva, porque estás tan ciego, con los ojos tan cerrados, con los oídos tan distraídos, que Dios busca la manera. Desde el Edén Jesús nos está buscando. ¿Dónde estás tú?, le dijo a Adán y Eva. Jesús siempre te está buscando,
porque Él tiene un trabajo especial para vos. Entonces en el momento empiezan a levantar la red. Y Pedro dice, esto ya lo viví. Los hijos de Zebedeo dicen, esto ya lo vi. Y me imagino a Tomás, de esto nos contaron, así se sentía. Y entonces pasa lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y salen de la barca, lo reconocen y Jesús les prepara el desayuno. Y mientras están hablando, Jesús aparta a Simón Pedro. Porque él entendía que tenía que tener un trato especial con Pedro. Porque si bien todos estaban quizás deprimidos, con problemas, Pedro los necesitaba más. ¿Y sabes qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Jesús conocía a sus discípulos en profundidad. Y aunque vos creas que nadie te comprende, que nadie te entiende, que tu vida es un desastre y nada más, Dios te conoce en profundidad. Entonces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Claro que sí. Sabes que te amo. Acá hay un juego de palabras que no vamos a explicar ahora, pero Jesús apela a la relación más íntima que puede haber entre dos amigos. Una relación que va más allá de un simple conocimiento, sino un amor que tiene que ver con que la relación los lleva a ser incondicionales el uno para el otro. ¿Cuántas veces había negado a Pedro a Jesús? Antes que cante el gallo, 3. Entonces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el amar a Jesús con apacentar las ovejas? Pedro, ¿me vuelves a amar? Sí, Señor. Sabes que te amo. Las 2 veces le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero así como lo negó 3 veces, hay una tercera pregunta. ¿Qué dice? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, aquel que es el gran restaurador, el gran reparador, le dice por tercera vez, ¿me amas? Y Pedro estaba en otra, estaba pensando en otra, entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo, ya no te voy a responder, porque tú lo sabes todo, sabes que sí, que es así. Entonces le dice Jesús, apacienta mis ovejas, ya no pastorea, ahora apaciéntalas. Pastorear es un verbo que tiene que ver más que nada con llevar a los corderos, a las ovejas, a que coman pasto. Pero apacentar tiene un cuidado extra. No solo darles de comer, protegerlas del peligro, ayudarlas cuando están cerca de caerse en algún precipicio, protegerlas de enfermedad. ¿Amás a Cristo? Apacienta sus ovejas. No me podés decir que amás a Cristo si no te preocupás por el vecino. Es una dicotomía. No podemos decir que amamos a Cristo, que lo servimos, que queremos pasar tiempo con Él, si nos olvidamos del que tenemos al lado. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Pedro reconoce que quien tenía enfrente era el Todopoderoso. Entonces el Todopoderoso, que nosotros creemos que está lejos y no se preocupa, dice, pero apacienta mis ovejas. Y acá hay un doble llamado. El primero, acercarnos a Cristo y reconocerlo como el Todopoderoso. Y el segundo, que va totalmente de la mano, apacienta sus ovejas. Preocúpate por el otro. Dios le habla a su pueblo en toda la historia, pero también nos necesita a nosotros para que trabajemos en favor de otros.
Y lo último que vamos a leer de esta parte, Johnny, la historia. Volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y acá esto me causa gracia porque era un momento especial. Jesús no le había dedicado este tiempo a ninguno de los otros discípulos. Y Juan, quien escribía esto, dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús. Acá vemos un poquito la humanidad de Juan, ¿no? El mismo que se había recostado en la última cena y le había dicho: ¿quién te ha de traicionar? Como demostrando que Juan era más amado, ¿no? Y dice que Pedro, cuando lo vio, le dijo: ¿y qué es este? Pónganse en el lugar de Jesús. Un momento espectacular, ¿no? Declaraciones de amor, de amistad y de algo que se venía que iba a ser muy grande. Y Pedro, viendo que por allá alguien lo estaba siguiendo: ¿y qué de este? ¿Y qué con Juan? Y yo me imagino Jesús con la paciencia infinita que nos tiene, diciendo: Pedro, si yo quiero que él se quede vivo hasta que yo venga, ¿a vos qué? ¿Qué importa el otro? Bueno, podés decidir por el otro. Sígueme tú. Nosotros no podemos obrar y obligar a los otros, así como Dios no nos obliga a nosotros. Bueno, podés obligar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu familiar, a algún amigo, a seguir a Cristo. Pero no por eso vas a perder la salvación. Y tampoco por eso vas a dejar de trabajar por Él. Cristo te está invitando a que apacientes sus ovejas, no a que las obligues a meter en el corral. Deja que el Espíritu Santo se cargue, pero vos hace tu parte. Y así fue toda la historia, y así va a ser la historia hasta el tiempo del fin. Johnny, siguiente pregunta. ¿Qué le pide Jesús a su pueblo hoy? ¿Qué nos pide Jesús hoy? Johnny. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y ahora nos ubicamos proféticamente en el tiempo del fin, Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Acá es Jesús mismo quien está apareciendo. ¿Y por qué? Porque no es un ángel común. No es un ángel como el de las copas, no es un ángel como el que viene a hablar con Juan. Es un ángel fuerte. Es Jesús, envuelto en una nube. El Hijo del Hombre, cada vez que se lo presenta, está envuelto en nubes. Es aquí que vienen las nubes. El arco iris en su cabeza. Su rostro como el sol, sus pies como columna de fuego. Díganme ustedes si no les hace recordar a la descripción que vimos en el programa anterior de Apocalipsis 1, de Jesús en gloria, en majestad, con poder, y tenía en sus manos un rollo abierto. Y este ángel fuerte, Jesús mismo, dice que puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, dando a entender que Él tiene el dominio total. Y habló, y su voz fue como la de un león, como el rugido de un león. Una vez me pasó estar en un zoológico allá en Buenos Aires, y uno siempre ve los documentales, ¿no? o los videos de los leones y esas cosas. Y era un zoológico grande, Y yo les puedo asegurar que rugió un león que había ahí. Nunca escuché un ruido más fuerte, pero no era solo fuerte, era presencia. Uno entendía de que quien estaba hablando era el rey de la selva en ese caso. El rugido del león tiene que ver con esa presencia, el león de Judá. Los 7 truenos tienen que ver con la perfección. Entonces Jesús mismo ahora le está hablando a su pueblo en el tiempo del fin. ¿Y qué dice? Y el ángel que vi
en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y Jesús juró, y es una de las pocas veces que Jesús jura por él, porque es por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó los cielos, el creador, que el tiempo no será más. A partir del acontecimiento que encontramos en Apocalipsis 10, ya no va a haber más tiempo profético, literal diríamos. Ya no va a haber más años ni fechas que poner, porque ahora va a ser todo condicional. ¿Condicional a qué? Fíjense cómo sigue el capítulo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y acá encontramos proféticamente, este texto se cumple en 1844. Ese rollo que tenía abierto Jesús era no más que el libro de Daniel. A partir de 1840, con Guillermo Miller a la cabeza, empieza una de las grandes proclamaciones diciendo que Jesús iba a volver. Durante 4 años se hizo la predicación, podríamos decir, evangelística más grande de la historia. Todas las personas hasta vendían sus casas porque creían que en 1844, que era cuando terminaba la profecía de las 2300 tardes y mañana, iba a venir Jesús a la tierra. El periodo de las iglesias es en el final de Filadelfia. 1844 marca el comienzo de la Odisea. Ese librito, que era dulce en la boca, fue esta proclamación durante 4 años, pero que amargó el vientre, tiene que ver con el gran chasco que pasó en octubre de 1844, cuando Cristo no vino a la tierra, sino que lo que señalaba esta profecía era otro evento que sucedería en el cielo. Pero esto va acompañado del mensaje de los 3 ángeles, a partir del 1830 con el primero, el segundo y el tercero de manera consecutiva. Por lo tanto, desde 1844 hacia adelante, no hay un tiempo específico, ¿no, Johnny? Así es, y lo fascinante de la última parte del versículo que leímos, que compartimos con ustedes, es que también dice, es necesario que profetices otra vez. Es decir, a partir del momento en que pasó esto, este chasco, que fue representado con la amargura que siente Juan al haber comido el librito, le dice, tenés que volver a profetizar, tenés que volver a predicar. Y ahí es donde surge el movimiento que nos representa a cada uno de nosotros, de que Cristo está próximo a venir y del cual todos tenemos que participar. De eso se trata el Evangelio. Fíjense, si Jesús no se les hubiese aparecido a los discípulos, ellos quizás hoy estarían, o sea, hoy no, pero hubiesen terminado sus días pescando. Pero Jesús dice, es necesario que profetices otra vez, es necesario que prediques, es necesario que trabajes. El tiempo ya no va a ser como antes, ya no hay más fechas, pero es necesario que prediques de la mano de la profecía. Siguiente pregunta, Johnny, ya llegando al final del programa. ¿Cuál es el mensaje que debemos dar? Muy bien. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Va a haber un tiempo en que dice van a tener comezón de oír, en el que las personas van a querer escuchar solamente lo que les guste. Va a haber un tiempo en el que la Biblia se va a leer solo por partes, en que se van a acostumbrar a ser cristianos, pero acomodados solamente en la parte que a ellos les gusta. Pero esa no es tu función, Timoteo. Esa no es nuestra función hoy. Tenemos que predicar la palabra.
instar a tiempo y fuera de tiempo, entender que la Biblia tiene que ser nuestro estandarte. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y sin embargo, no es todo, porque tenemos que darle un énfasis especial, porque dice es necesario que profetices otra vez, es necesario que trabajes otra vez. Y este es el mensaje que lo vamos a leer nomás para repetirlo, que es el mensaje del tercer ángel, que dice Johnny. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y no vamos a hablar de este tema porque ya tenemos un programa que lo pueden ir a buscar en nuestro canal de YouTube que habla exclusivamente de eso. Pero es constante la invitación a una verdadera adoración a Dios, a salir del camino en el que estemos. Dios nos está invitando constantemente a que demos un mensaje de amonestación al mundo. Y fíjense que el mensaje de los tres ángeles, que ya lo vimos y estudiamos a partir de 1830, con la predicación de Miller, que después se avanza y sigue hasta nuestros días, nosotros no tenemos que hacer menos que ellos, tenemos que hacer más. Fíjense que se repite en Apocalipsis 18 el concepto. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es momento de invitar al mundo a salir de Babilonia. Salir de esa Babilonia en la que está, porque Cristo pronto va a venir. Tenemos que tomar una decisión hoy, porque mañana puede ser tarde. Y muchas veces escuché decir: no, pero esto lo vengo escuchando hace un montón y Cristo no viene. Y es por eso que es la última pregunta. ¿Por qué no se desataron los eventos del fin todavía? Fíjense que dice Apocalipsis 7:3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no se soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si todavía no se desató todo este fin, todo este caos, es porque Cristo nos está esperando. Hay 4 ángeles, dice, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, diciendo de que hay gente que todavía tiene la oportunidad de poder decidir, diciendo de que Dios está al cuidado de que no se desate, quizás por vos, que me estás viendo ahí, me estás escuchando. Quizás Cristo no vino porque tenés un corazón muy duro, porque está esperando que te termines de decidir. Todavía hay tiempo de decidir, todavía no estamos todos sellados, no están todos sellados. El sello que tiene que ver con a quién soy, a quién sirvo, la verdadera adoración. Y Pedro lo explica de la siguiente manera. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y empezamos el programa de hoy diciendo que Cristo en el comienzo de su ministerio decía: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Esa predicación se mantiene durante la historia y se va a dar hasta que Cristo venga. Ese es el mensaje que Dios le da a su pueblo a lo largo de toda la historia. Ese es el mensaje que se refleja en el mensaje, valga la redundancia, de las 7 iglesias, y por eso lo vamos a estudiar. Pero así como las 7 iglesias, Dios les habla
que es al pueblo de Dios en el periodo del tiempo, tiene una aplicación para su tiempo, tiene una aplicación en la historia, pero también tiene una aplicación personal. Y no hay nada más personal que la decisión que cada uno toma. La decisión de seguir a Cristo o no. De seguir en el camino en el que estamos o proceder al arrepentimiento. Este mundo ya sabemos que no le queda mucho tiempo. No es el tema ese de hoy, pero sí es el tema de que es momento de reflejar aquello que Cristo quiere que sus hijos reflejen. Es momento de prepararnos para trabajar en su favor. No es momento de quedarnos en casa y no hacer nada. Es momento de trabajar, porque mañana puede ser tarde. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar una decisión o no? ¿Vas a aprovechar la ayuda que te está dando el Señor? ¿Vas a aferrarte a esta nueva oportunidad que Dios te da o la vas a dejar pasar? Quizás Cristo todavía no vino porque tu corazón es muy duro. No lo endurezcas más. Dale la oportunidad del Señor. Pero sobre todo, que tu vida sirva para que otros también le puedan dar esa oportunidad, así como vos se la diste al Señor. Gracias, Matías, por la explicación de cada versículo. Gracias a ustedes una vez más por acompañarnos como siempre. Recuerden que mañana, les decía Rubén, va a estar también dando un tema muy interesante, así que les pedimos que estén atentos a la programación, que compartan nuestro contenido y, como siempre decimos, de parte de Matías López, quien estuvo acompañándonos durante el programa, Mariano Whitman, quien nos acompaña desde los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla, de parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.